Pero anyway, que estamos muy agradecidos con el Señor por darnos una oportunidad a nosotros de poder utilizar esos métodos que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Facebook y otras cosas para poder ministrarle al pueblo de Cristo. Pero en el día de hoy tenemos una fracción de nuestra iglesia aquí unidos y estamos bien gozosos, amén, bien gozosos de poder cantar corporalmente juntos aquí adentro de nuestro templo. Y pues en este momento pues vamos a estudiar la palabra de Dios, a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Como es nuestra costumbre, vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de ti en este momento, Señor, para darte 1.000.000 de gracias, Señor, primeramente por tu iglesia, Señor, no necesariamente por la iglesia en sus pasos, a pesar de que damos gracias por esta iglesia local, pero te damos gracias, Señor, por la iglesia universal, Señor, que en el día de hoy está reunida alrededor del mundo en distintas maneras, Señor. Y la cosa que tenemos en común, Padre Celestial, es que nuestra alabanza y nuestra adoración es dirigida al Salvador Jesucristo. En este momento, Espíritu Santo, te pido que tú me ayudes, Señor. Humildemente vengo delante de ti. Reconozco, Señor, que el zapato es demasiado grande, Señor. La obra es demasiado importante y afuera de ti es imposible que yo haga un trabajo efectivo para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos ministres aquí en esta iglesia y las personas que nos están escuchando a través de Facebook, Padre Celestial. Cae sobre nosotros, Espíritu Santo. Estremece nuestros corazones. Danos convicción, Padre Celestial. Purifica nuestras almas. Te amamos, Señor. Y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Mi intención es empezar hacer una serie a través del libro de Habacuc. Y en el día de hoy pues voy a compartir la primera parte de esta serie que es titulada ¿Hasta cuándo? Si tienen su bosquejo ahí, por favor, vamos a leer juntos lo que dice aquí Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 4. La palabra de Dios dice así. Profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos rodean a los justos y se tuerce la justicia. Un día, John Wesley estaba caminando con un hombre que estaba teniendo dudas sobre la bondad de Dios. El hombre le dijo, no sé qué hacer, John, con todas estas preocupaciones y problemas que estoy pasando. En ese mismo instante, John Wesley vio una vaca mirando por encima de un muro de piedra. Y Wesley le preguntó al hombre, ¿sabes por qué la vaca está mirando por encima del muro? No, le respondió el hombre. Wesley inmediatamente le contestó, la vaca está mirando por encima del muro porque no pudo ver a través de ella. Eso es, mis queridos hermanos que están presentes en esta tarde, eso es lo que tú y yo debemos hacer con nuestros problemas. Por fe, mirar por encima del muro para ver quién está en el otro lado. La fe, escuche por favor, la fe nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias. La fe nos capacita a nosotros enfocarnos no en nuestros problemas, pero en Cristo Jesús. El libro de Habacuc es la historia de un hombre que estaba luchando con su fe y por el resultado de las cosas horribles que estaban alrededor de él y por el resultado de las cosas alarmantes que él veía a su alrededor y en la manera en que Dios decidió lidiar con esas situaciones. A través del libro de Habacuc, escuche por favor, vemos el profeta experimentando varias transiciones. Por ejemplo, en el principio del libro vemos a Habacuc presentando su duda y problema y Dios termina siendo consolado por él. En el principio del libro vemos a Habacuc lleno de inquietudes, pero termina lleno de descanso. En el principio del libro vemos que Habacuc está lleno de preocupaciones, pero termina con un corazón lleno de alabanza y de adoración hacia su Dios. Estoy consciente
de que muchos de nosotros, dado a las circunstancias tan adversas y difíciles que estamos pasando, estamos llenos de dudas, inquietudes y preocupaciones. Mi esperanza es que a través de esta serie, el Señor cambie nuestro lamento en baile y que nos rodee de alegría. Ahora, antes de comenzar con el bosquejo, permítame por favor compartir con ustedes brevemente una introducción al libro de Habacuc. Le voy a hacer vamos a hacer tres preguntas que nos vamos a contestar en este momento. Primeramente, ¿quién escribió este libro? ¿Quién escribió el libro de Habacuc? Este libro se le atribuye a un profeta llamado, obviamente, Habacuc. Como vemos en Habacuc capítulo 1, versículo 1, ahí en su bosquejo, en su Biblia, y Habacuc capítulo 3, versículo 1. Sabemos poco, lamentablemente, de Habacuc, excepto que era un profeta que vivió en el reino de Judá, posiblemente durante el reinado de Joaquín, alrededor del año 600 antes de Cristo. Y si la fecha es correcta, hubiera sido un contemporáneo de los profetas Jeremías, Sofonías y Ezequiel. La segunda pregunta es, ¿cuándo y dónde se escribió este libro? Lamentablemente no sabemos cuándo y dónde se escribió el libro. La fecha del ministerio de Habacuc no se sabe tampoco, pero es probable que ocurrió antes del asedio babilonio de Jerusalén en el año 597 antes de Jesucristo. La tercera pregunta es, ¿cuáles son algunas de las características específicas de este libro? Bueno, primeramente, veamos que el diálogo de Habacuc con Dios toma la forma de discurso alternado en Habacuc capítulo 1 y el capítulo 2. Segundo, vemos que algunas de las peticiones de Habacuc se expresan en forma de queja. Por ejemplo, cuando dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? A través del libro de Habacuc, también vemos que estas preguntas reflejan la emoción y la desesperación profunda que podemos sentir y experimentar como hijos de Dios, especialmente en momentos de gran sufrimiento. A través del libro de Habacuc también vemos que como hijos de Dios nunca debemos olvidarnos de que en momentos de angustia y dolor, tú y yo podemos acudir a nuestro Padre Celestial y expresar nuestros problemas a Él en oración con toda honestidad y con toda sinceridad. Tú y yo, mis queridos hermanos, podemos clamar como el salmista en Salmo 6, capítulo 3, dice aquí, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? En Salmo 13, versículo 1, la palabra de Dios nos dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmos 35, 17, la palabra de Dios dice aquí, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. En respuesta, mis queridos hermanos, a la oración de Habacuc, el Señor le aconseja a que él, primeramente, sea paciente, segundo, que se mantenga fiel y tercero, que no olvide las promesas de Dios. Por último, Habacuc en el capítulo 3 termina con una oración poética que contiene las alabanzas de Habacuc al Señor por las maneras milagrosas en que él había protegido y liberado el pueblo de Dios. Ahora, en este momento, si tiene su bosquejo, me gustaría comenzar a hacer la exposición de estos versículos. So, te pido, por favor, que mire ahí en su bosquejo el punto número 1, la angustia de Habacuc. La angustia de Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice así, profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? Cuando miramos a nuestro alrededor de nuestra sociedad, hay un sinnúmero de cosas que nos deben causar gran angustia y gran dolor. El dinero, el sexo, el yo, son los dioses predominantes en esta época.
La desobediencia a los padres y cualquier tipo de autoridad está en moda. La familia bíblica ha sido reemplazada por la familia moderna. La verdad absoluta ha sido reemplazada por el relativismo. La sexualidad y el matrimonio ya no están definidos por la escritura, sino por la cultura. Si miramos, mis queridos hermanos, a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que en nuestra sociedad la pornografía ya no es tabú. En nuestra sociedad la pornografía es una norma aceptada. Para muchos, la codicia y la deshonestidad son prácticas comerciales comunes. El racismo definitivamente existe. En nuestro sistema judicial, la ley no es ciega. La violencia es glorificada desde Hollywood hasta los juegos de video. En su mayor parte, nuestros líderes no son confiables. En nuestra sociedad, la integridad y el carácter no son requisitos para el liderato. En nuestra sociedad hay personas de influencia que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Mis queridos hermanos, si miramos a nuestro alrededor de nuestra sociedad, nos damos cuenta que la sociedad de nosotros es consumida por el consumismo, por el materialismo y por el hedonismo. La mayor parte de la población está endeudada y las deudas siguen aumentándose. El desempleo, el suicidio, el miedo, la ansiedad, el pánico, las dudas, la confusión, la ira, el odio, las divisiones y las mentiras continúan aumentando. Y por supuesto, el COVID-19. Ahora, dado a todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, muchas personas piensan que estamos viviendo en los últimos días. Y de acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, yo creo que tienen razón. Si tiene su bosquejo ahí, por favor, todo el mundo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Can I get an amen? Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se cree más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Versículo 3. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de esa clase de gente. Del mismo modo, amados, el profeta Habacuc vivió en tiempos llenos de iniquidad. La maldad, la destrucción y la violencia se extendieron sobre la tierra. La justicia no se llevaba a cabo en los tribunales y los justos estaban rodeados por los malvados. Debido a toda la maldad que vio el profeta Habacuc, su corazón estaba sobrecargado con el pecado de su pueblo y el juicio eminente del imperio babilónico. En Habacuc capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? Te llamaré y no me harás caso. Si tienes tu bosqueo, por favor, subraye la palabra ahí, profecía. Profecía. En la Reina Valera contemporánea, que es la que estás leyendo en este momento, en la Reina Valera de 1960, en la Reina Valera de 1995 y 2015, la palabra carga, que es la palabra que yo quiero compartir con ustedes en este momento, se traduce a profecía. ¿Okay? Eso es lo que ustedes tienen al frente de ustedes en este momento. Pero, sin embargo, la Reina Valera antigua lee de esta manera: la carga que vio Habacuc profeta.
Ahora, quiero que hagan una cosa, por favor. Donde está la palabra profecía, al ladito de eso, escriban la palabra carga. Carga. C-A-R-G-A. Ahora, la palabra carga en el hebreo se traduce a masá, M-A-S-S-A, que significa levantar o cargar algo que es difícil de transportar. La imagen aquí es de un animal o una persona llevando una carga extremadamente pesada. Esto es lo que está sucediendo adentro del corazón de Habacuc. Lo que está viendo a su alrededor es una carga extremadamente grande, algo sumamente grande para cargar, difícil de cargar, difícil de vivir con esa carga. ¿Me entienden? Amén. Ahora, cuando pienso en esta palabra, cuando escucho esa palabra, la palabra masá o cargar me hace recordar el progreso del peregrino, especialmente cuando vemos a cristianos angustiados hasta el fondo de su alma con una carga que no puede quitarse. La carga que llevaba cristiano en el libro del peregrino, ¿verdad? O el progreso del peregrino era la carga del pecado. Al leer, mis hermanos, el progreso del peregrino, es evidente ver que la conciencia de cristiano estaba cargada por la ley, porque la ley le reveló la grandeza del pecado que llevaba sobre su espalda y que no podía con todo su esfuerzo eliminar. Cristiano entendió que la única esperanza que él tendría de eliminar su carga nunca se encontraría en él mismo, sino afuera de él, principalmente en Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, su santo nombre. Cristiano entendió que la redención se encontraba afuera de él y que la justicia que él tanto necesitaba no se hallaba adentro de él. De la misma manera, escuche por favor, podemos decir que Habacuc no solamente estaba angustiado por su propio pecado, sino también por los pecados del pueblo y el juicio inminente de Judá, que Judá iba a recibir de manos del imperio babilónico. Además, Habacuc estaba consciente de que solo Dios, esto es muy importante, hermanos, Habacuc estaba consciente de que solo Dios tenía el poder de dirigir los corazones de su pueblo hacia el verdadero arrepentimiento y que el Señor haga la misma obra no solamente en nuestras vidas personalmente hablando, pero también en la vida de la iglesia, en sus pasos y de la iglesia universal. Ese sea su santo nombre. Ahora, también creo que Habacuc estaba angustiado por el hecho de que fue llamado por Dios para proclamar un mensaje de juicio a un grupo de personas que él personalmente amaba profundamente. Escuche que esto es muy importante. El nombre de Habacuc, por favor escriba eso en su bosquejo, significa alguien que abraza o lucha físicamente con otro. Eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir el nombre de Habacuc. Una vez más, el nombre de Habacuc significa alguien que abraza o lucha físicamente con otro. También puede significar alguien que abraza fuertemente a otra persona. Escucha lo que dice Martín Lutero con relación al nombre de Habacuc. Martín Lutero con relación al nombre de Habacuc dijo esto. Habacuc llevaba el nombre correcto para su comisión. Habacuc significa abrazar. Y abrazar a su pueblo fue exactamente lo que el profeta hizo con su profecía. Habacuc consoló y tomó al pueblo de Judá en sus brazos, de la misma manera que un padre amoroso toma a sus hijos en sus brazos cuando están llorando. En este breve libro vemos el profeta luchando con Dios. En los primeros 2 capítulos con preguntas sobre el por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Del punto de vista de Habacuc, del punto de vista de él estaba pensando que Dios no estaba haciendo nada. Habacuc estaba alrededor de todas estas cosas, de todo el crimen, de toda clase de violencia, de toda clase de pecado. Y él estaba clamando y clamando y clamando. ¿Hasta cuándo, Señor, va a suceder? ¿Hasta cuándo va a seguir este pecado? ¿Hasta cuándo las personas van a seguir tratándose los unos a los otros de esta manera? ¿Hasta cuándo?
Y mientras él clamaba, lo que él pensaba es que Dios no le estaba respondiendo, que Dios no le estaba escuchando. Pero todos los que están en Cristo, todos ustedes que están presentes aquí en el día de hoy, saben que si estamos en Cristo y el Espíritu Santo vive adentro de nosotros, y si nuestras oraciones son conformes a la voluntad de Dios, nuestro Dios escucha nuestras oraciones. El problema es que Él no tiene que contestar nuestras oraciones inmediatamente o en la manera en que tú y yo queremos. Pero aquí vemos que Dios sí estaba escuchando, que Dios sí estaba pendiente, que Dios sí estaba pendiente de todo el pecado, no solamente que había en el mundo, pero primordialmente y específicamente adentro del pueblo de Judá. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer cuando Dios quiere hacerlo. En el capítulo 3 encontramos que el corazón del profeta se transforma por las respuestas de Dios y en lugar de resistirse, ahora abraza a Dios. Al principio del libro, esa es la actitud de Habacuc. Está resistiendo, está enojado, está preguntando el por qué, por qué, por qué. Pero mientras vas leyendo el libro, lo que estás viendo es una transformación en el corazón de Habacuc. Porque Dios siempre está moviendo, porque Dios siempre escucha las oraciones de su pueblo cuando son conformes a su voluntad. Y eventualmente el Señor dio una respuesta. Eso no lo vamos a ver en el día de hoy, lo vamos a ver posiblemente en las próximas semanas. Pero cuando Dios contestó la oración de Habacuc, él no estaba muy feliz que digamos. Porque Dios contestó la oración en una manera que Habacuc pensaba que era incorrecta. Increíble. I've been there before. Escuchen, mis hermanos. A lo largo de esta serie, esperamos experimentar la misma transformación que experimentó Habacuc. Nuestra esperanza es pasar de luchar con Dios a abrazarlo íntimamente. Nuestra esperanza es pasar de presentar nuestras quejas a Dios a recibir el consuelo de Dios. Nuestra esperanza es pasar de sentir inquietud a experimentar descanso. Nuestra esperanza es pasar de ser consumido con preocupaciones a ser consumido de alabanza y de adoración para nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre. Continuamos, hermanos, la exposición de este texto. En Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 2, la profecía dice: profecía y visión del profeta Habacuc. Subraye esta frase: ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo? Habacuc no es la única persona, mis queridos hermanos, en la Escritura que hace esa pregunta: ¿hasta cuándo? El rey David, mientras estaba siendo perseguido por sus enemigos, en Salmo 13:1 dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Asaf, mientras estaba siendo oprimido por sus enemigos, dijo en Salmo 74:10: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentarán el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Y también, cuando se abrió el quinto sello en el cielo, los mártires gritaron diciendo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Yo sé que muchos de nosotros nos hemos encontrado clamándole al Señor de la misma manera. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, que están presentes aquí, que me están escuchando a través de Facebook, cuántos de nosotros le hemos clamado: oh Señor, ¿hasta cuándo debo seguir clamando por la salvación de mis seres queridos? Oh Señor, ¿hasta cuándo debo seguir clamando por la restauración de mi matrimonio? Oh Señor, ¿hasta cuándo debo seguir clamando por la sanidad divina? Oh Señor, ¿hasta cuándo prevalecerá la injusticia en este mundo? Oh Señor,
¿Hasta cuándo los malvados se escaparán con su maldad? Muchos de nosotros nos encontramos clamándole al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿hasta cuándo continuará nuestra sociedad blasfemando tu santo nombre? Oh Señor, ¿hasta cuándo dejará que los medios de comunicación continúen burlándose de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Oh Señor, ¿hasta cuándo permitirás que los políticos de izquierda o derecha utilicen el nombre de Cristo para promover sus agendas? Oh Señor, ¿hasta cuándo la inmoralidad sexual continuará sobre toda la tierra? Oh Señor, ¿hasta cuándo continuaremos matando vidas inocentes? Oh Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que el mundo y su sistema secular influya la iglesia de Cristo? Oh Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que la iglesia continúe elevando lo que está de moda sobre lo que Dios dice en su palabra? Oh Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que la iglesia continúe permitiendo que el temor del hombre y no el temor de Dios determine lo que es correcto y lo que es incorrecto? Oh Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que la iglesia se incline delante del altar de la prosperidad? Oh Señor. Y podemos seguir por ahí. La frase, oh Señor, ¿hasta cuándo? Describe a una persona que está cansada de esperar una respuesta. Está cansado de ver todo el pecado a su alrededor. Oh Señor, ¿hasta cuándo lloraré y no oirás? El profeta Habacuc le está clamando a Dios con desesperación y le está implorando a Dios que lo ayude y que le brinde algún tipo de alivio a su corazón pesado. Spurgeon estaba en lo correcto cuando dijo esto. Escuche por favor. El mejor termómetro de tu temperatura espiritual es la intensidad de tu oración. Una vez más, el mejor termómetro de tu temperatura espiritual es la intensidad de tu oración. Como podemos ver a través de este libro, la temperatura de Habacuc estaba ardiente. Te pregunto ahora, si me estás escuchando aquí, estás presente en la iglesia, o si me estás escuchando a través de Facebook Live. Te pregunto, hermano y hermana, ¿cómo está tu temperatura espiritual en el día de hoy? Yo sé que muchas personas dicen que la iglesia no es este templo. Yo entiendo, amén. Yo sé que la iglesia está compuesta de personas, de creyentes que han sido salvas, que han sido redimidas, que han sido perdonados. Amén. Pero también es importante el congregarse el uno con el otro. Yo no estoy diciendo eso para que la semana que viene se llene la iglesia. Nosotros vamos a seguir los patrones que acabamos de compartir antes de que yo llegase aquí a predicar, lo que el pastor Edwin compartió, ¿verdad? Pero yo me preocupo como pastor. Yo me preocupo por las ovejas. Me preocupo por la pasión y por el fuego de mis hermanos y mis hermanas en Cristo. El estar alejado de la iglesia así corporalmente es suicide. Suicide no en el sentido que vas a perder tu salvación. Pero hay algo especial. Hay algo sobrenatural cuando el cuerpo de Cristo, bajo la llenura del Espíritu Santo, nos unimos de esta manera para escuchar la palabra de Dios y para cantarle, y para servirle, y para darle adoración a Él. Amén. Now, once again, no estoy manipulando a nadie. Vamos a seguir los reglamentos que hemos puesto. Pero no piensen que es la misma cosa estar mirando el sermón a través de Facebook Live y de YouTube que estar presente aquí en la casa de Dios. No es la misma cosa. I'm sorry for that, ¿ok? Perdóname si te ofendo, pues perdona, pero la palabra de Dios dice, not to forsake the assembling of the saints. No fue algo que yo me inventé, eso fue algo que Dios se inventó. Amén. Ahora, Habacuc le está clamando a Dios, pero aún no hay respuesta. Eso es lo que está sucediendo aquí. El profeta se está volviendo frustrado e impaciente.
Habacuc no fue la única persona en la Escritura, mis queridos hermanos, que le clamó a Dios con desesperación y no recibió una contestación inmediata. En Job, ahí en su bosqueo, capítulo 19, versículo 7, la palabra de Dios dice así: He aquí, yo clamaré ofensa y no seré oído. Daré voz y no habrá juicio. Lamentaciones 3:8, la palabra de Dios dice: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Escuchen, por favor, mis queridos hermanos y hermanas. Dios no nos promete que siempre va a contestar nuestras preguntas, pero sí ha prometido cumplir todas sus promesas. Los cristianos nunca deberían ser indiferentes, escuche, es muy importante, al pecado que nos rodea. Como Habacuc, también deberíamos estar angustiados y afligidos por él. Te pregunto, ¿estás angustiado? Te pregunto, ¿estás afligido por el pecado que está a nuestro alrededor en este mundo? ¿Sí o no? Amén. Pero te digo una cosa. Este es el punto, puedo decir, principal del mensaje del día de hoy. La angustia y el dolor que estaba sintiendo el profeta Habacuc no era tanto por el pecado que estaba afuera de la iglesia. Amén. Él estaba angustiado, el corazón de él estaba pesado, cargado por el pecado que estaba adentro del pueblo, adentro, en el contexto de nosotros sería adentro de nuestra iglesia. Amén. Ahí está la cosa. We care way too much about what happens outside of the church, and not enough about what happens inside of the church. Our citizenship is not in this world. Our citizenship is in heaven. We need to stop reacting and overreacting over all these things that are happening in this world. God will deal with that. Our job as believers who have been saved, who have been redeemed, who have been justified, is to make sure that what's happening in here is glorifying to the Lord. We need to get more upset. We need to be more indignant about the sins that are occurring within the church walls and outside of the church walls. Amén. Hasta ahora, mis queridos hermanos, hemos visto la angustia de Habacuc. Ahí vean su bosqueo el punto número 2. Una sociedad tolerante. Una sociedad tolerante. Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4 dice así: ¿hasta cuándo clamaré a ti por causa de violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos rodean a los justos y se tuerce la justicia. Amado, creo que podemos decir con seguridad que nosotros estamos viviendo en una sociedad desesperadamente malvada. Amén. En mi opinión, creo que nuestra sociedad es muy similar a la sociedad de los tiempos de Noé. En Génesis capítulo 5, en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Ese fue el veredicto que Dios dictó sobre la sociedad y generación malvada en los días de Noé. Y creo que Dios probablemente dictaría el mismo veredicto en contra de nuestra sociedad en el día de hoy. El pastor y autor John Phillips hace un trabajo increíble al describir el
declive moral de nuestra sociedad en su comentario sobre los profetas menores. Phillips dijo esto: la ley siempre se paraliza en una sociedad permisiva, como podemos ver simplemente mirando alrededor de nuestra propia tierra. La sociedad permisiva define el pecado de esta manera. Hoy, un borracho es un alcohólico. Un asesino es una víctima de la sociedad. El adulterio es simplemente tener una aventura. La sodomía es un estilo de vida alterno. Los pecados que habrían indignado a nuestros padres son tolerados y celebrados en nombre de los derechos personales y civiles. Phillips continúa diciendo esto: los estándares absolutos de moralidad exigidos por la ley de Dios han dado lugar a la moral relativa que acomoda la moda. Que acomoda la maldad. Escuche, la matanza de bebés no nacidos por aborto se aprueba por el derecho de una mujer a elegir. La pornografía florece bajo el disfraz de la libertad de prensa. El crimen, el tráfico de drogas, la prostitución, el abuso infantil, la corrupción política contribuye a la creciente debilidad moral de nuestra nación. Si tiene tu bosquejo, por favor, miren una vez más. Habacuc capítulo 1, versículo del 2 al 4. Vamos a leerlo. Dice aquí: ¿hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia? Eso es lo que Habacuc estaba viendo. Y no vendrá a salvarnos. ¿Por qué permite que yo vea iniquidad? Eso es lo que estaba viendo. ¿Por qué me haces espectador del mar? Eso es lo que él estaba viendo. Solo veo destrucción y violencia. Eso es lo que estaba viendo, experimentando. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos rodean a los justos y se tuerce la justicia. En el contexto de los primeros 4 versículos que acabamos de leer, es importante tener en cuenta, hermanos y hermanas, que las cosas horribles mencionadas no describen las naciones paganas en los días de Habacuc, a pesar de que esas cosas mencionadas también pueden ser ciertas de ellos. Las cosas, escuche esto es lo más importante posiblemente, porque esto nos va a dar a nosotros la perspectiva correcta cuando estamos leyendo este libro. Las cosas horribles mencionadas en estos versículos son una descripción de las cosas que el pueblo de Dios estaba haciendo. Donde quiera que miraba a Habacuc, él veía violencia, injusticia cívica y iniquidad. Pero estos pecados no estaban afuera de Israel, estaban adentro de la nación de Israel. Ese fue el problema, esa fue la angustia de Habacuc. Los pecados cometidos fueron cometidos por un grupo de personas que sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. There you go. La gente del mundo son ignorantes a lo que dice Dios en su palabra. La gente del mundo están espiritualmente muertos. Hasta si ellos quisieran entender, no pueden entender. Y sin embargo, las personas que están adentro de la iglesia, y sabemos que no todo el mundo que está adentro de la iglesia es cristiano, pero sí hay muchas personas que han sido regenerados adentro de la iglesia, adentro de estos edificios. Y el problema es hermanos, que nosotros como creyentes, como la iglesia en sus pasos, la iglesia universal, donde sea, estamos pecando de muchas maneras. Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a entender, ha abierto nuestros ojos, abre nuestros oídos para poder entender lo que la palabra de Dios tiene que decir, para que tú y yo sepamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sin embargo, ¿qué revolú teníamos? Y otra vez, el juicio hay allá afuera. El juicio, mira, there's something called the Great White Throne Judgment. ¿Ok? Ese día va a llegar.
Y Dios va a bregar con todas las personas que no se han entregado a Cristo. Él va a bregar con ellos en ese momento. Cristo va a bregar con esas personas en ese momento. Pero este es el momento para que la iglesia se examine. Siempre es el momento. Pero más que nunca, este es el momento. Bendito sea su santo nombre, para examinar nuestros corazones, para asegurarnos, amados, de que primeramente estamos en Cristo. Y segundo, si estamos en Cristo, asegurarnos de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que es correcto delante de los ojos de Dios, que nos salvó, que nos escogió, que mandó a su Hijo amado Jesucristo para que muriese en la cruz del Calvario, no solamente por mis pecados, pero por tus pecados. We have a debt. Jesus paid it all. All to him I owe. Amen. Sin has left a crimson stain, but he, Dios, washed it white as snow. We are indebted to him. May the church of Jesus Christ be pure as snow, not dirtied up with sin. Por favor, escuchen, hermanos y hermanas, ya voy a terminar. En mi opinión, creo que la conducta, escriba eso por ahí, la conducta. En mi opinión, creo que la conducta de la iglesia en el día de hoy está bajo el juicio de Dios. La conducta. Eso es lo que está bajo juicio. La conducta de la iglesia en el día de hoy. Si la iglesia se presentara ante Dios, el juez, creo que la acusación sería Jeremías capítulo 2, versículo 13. Escriban eso por ahí. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Yo creo que está en su bosquejo. Si no lo está, escríbalo. Una vez más, si la iglesia se presentara ante Dios, el juez, creo que esto sería la acusación contra la iglesia. Jeremías 2:13, que dice así: porque dos males ha hecho, no el mundo, mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, nosotros como pueblo de Dios hemos abandonado a Dios y su palabra, que es la fuente de agua viva, y hemos adoptado la cultura, amén, la cultura que son las cisternas rotas que no retienen agua. Amados, creo, y voy a terminar, creo que si fuéramos convocados a la corte celestial para estar delante del Dios santo, santo, santo del universo, la iglesia sería acusada de varios cargos. Esos cargos los vamos a identificar la semana que viene. Bendito sea su santo nombre. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el hecho de que tú eres paciente con nosotros, Señor. En este momento, lo que te pido, Padre Santo, no solamente para tu pueblo, pero empezando con nosotros personalmente, que tú, Padre Celestial, continúes trayendo convicción, escudriñando nuestros corazones, Señor, para revelarnos a nosotros esas cosas, Señor, que estamos haciendo como hijos y hijas tuyas, que sabemos que no debemos hacer, Señor. Porque por tu gracia y por tu misericordia, Señor, tú has abierto nuestros oídos, tú has abierto nuestros ojos, Señor. Tú has cambiado el corazón de piedra y has puesto un corazón de carne para que nosotros como hijos seamos santos, Señor, que seamos distintos, Señor, que seamos luz, Señor, en este mundo. No es para vivir como todo el mundo. Entonces te pido, Señor, que en este momento que el Espíritu Santo nos dé convicción verdadera para poder arrepentirnos verdaderamente del pecado que está adentro de nosotros
Revélanos, Señor, por favor. Porque nuestro deseo, Padre Santo, es ser una iglesia pura y limpia, Señor. Jesucristo murió por la iglesia. La iglesia de Jesucristo es la amada esposa de Cristo. Y yo como esposa no quiero ser una esposa adulterada, Señor. Yo quiero ser una esposa pura y limpia. Y que nuestra iglesia sea igual, Señor. Te amo, Señor. Gracias por ayudarme, Padre Celestial. Tú eres real, Señor. Tú eres real. Te amamos. Yo te pido, Señor, que nos lleves a nuestros hogares y que continúes ministrándonos a nosotros durante esta semana, Señor. Pedimos todas estas cosas, Padre Santo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios los acompañe a todos.